Tenía el antecedente de haber sido diputado por Lima del año 45 al año 48. Él tenía una formación en el extranjero, en Francia, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y era una persona de una familia vinculada a la política, así que tenía conocimiento bastante de las corrientes ideológicas y políticas. Su tío, hermano de su padre, Víctor Andrés Belaúnde, era uno de los más destacados social cristianos de la época. Hoy en día incluso se le considera el patriarca del social cristianismo en el Perú. Entonces, él conocía de las ideologías socialdemócratas que había en boga en Europa, ¿no es cierto?, derivadas del socialismo inicialmente marxista, que renuncia a la lucha de clases y se aboca más a lo que es la construcción de un estado de bienestar, ¿no? Luego conocí el socialcristianismo, que se basa en la doctrina social de la Iglesia, que busca entender cómo debe actuar un cristiano en una sociedad y en la política para poder generar esos valores que profesa el cristianismo. Y también conocí, obviamente, al socialismo, tanto al internacional, ¿no es cierto?, como al peruano, que había sido José Carlos Mariátegui, uno de los principales propulsores del mismo con sus grandes obras en ese campo, ¿no? Y obviamente él se enfrenta al aprismo con el que habían estado en alianza parlamentaria para el gobierno de Bustamante y Rivero, y que conocía de cerca porque su padre era muy cercano a Haya de la Torre. Don Rafael Belaúnde había guardado una amistad muy fuerte, sin haber sido aprista, por supuesto, de una amistad, y guardaba respetos mutuos, tanto a Haya como él. Entonces él conocía ese horizonte histórico de todas las ideologías. Pero él, cuando funda Acción Popular, no lo hace ni socialdemócrata, ni social cristiano, ni socialista, ni de ninguna de esas ideologías y corrientes internacionales. Marca distancia, señalando que el Perú es un país rico en ideas y por tanto no se requiere importar ideas, sino recogerlas del antiguo Perú, de la tradición andina, de las culturas pre-inca, inca, del mismo virreinato, de la fusión que se da del mundo occidental cristiano con el mundo andino, ¿no es cierto?, y que de esa manera el mestizaje del pueblo, el mestizaje étnico del pueblo, da lugar también a un mestizaje ideológico y por tanto a la generación de valores que se pueden recoger de esa gran tradición. Y entonces crea el Perú como doctrina, que se aparta pues de las corrientes internacionalistas y resulta ser una corriente autóctona. El Perú como doctrina tiene varios valores, uno de ellos es la cooperación popular que recoge de sus viajes por el interior del país y que narra en su libro Pueblo por Pueblo, y que significa revitalizar lo que es la tradición del trabajo común. Decía él, citando a Garcilaso de la Vega, que Garcilaso a su vez cita al padre Blas Valera, tenían ley de hermandad, que los llevaba a aprovechar primero los campos de las viudas y los huérfanos, luego las tierras del Inca, del Estado, y finalmente las tierras de la propia comunidad, ayudándose unos a otros, ¿no? Entonces, él rescata ese esfuerzo del pueblo por darse la infraestructura, por darse la capacidad productiva, y lo lleva en el concepto de cooperación popular que engarza a nivel internacional, por supuesto, en todos los movimientos de tecnología intermedia o economía intermedia, ¿no es cierto?, que busca un desarrollo endógeno de creación desde los pequeños lugares, los pequeños vidrios de la capacidad productiva del país, ¿no? Luego él señala también en su libro La conquista del Perú por los peruanos la necesidad de que se integre el país y la necesidad de la planificación. La rescata también de los incas. Toma, por ejemplo, la piedra de Huaynate, que está en las serranías y que frente a un valle describe cómo se hicieron las construcciones y las irrigaciones en la zona. Vale decir que el inca no improvisaba. Los incas planificaban el desarrollo e hicieron la más grande red vial, la red vial que va desde Pasto, en Colombia, hasta el Maule, en Chile, es tan extensa como los sistemas carreteros de los romanos, que iban desde Jerusalén hasta Gibraltar. En consecuencia, él da a notar de esa necesidad de integrar el territorio y plantea como esto la carretera marginal, la interconexión de cuencas, porque encuentra que en la viabilidad se va a poder lograr esa generación. Y luego, para la reforma agraria que está en boga, que consistía en expropiar a los latifundistas para repartirlo entre los pequeños productores agrarios, él señala que lo que es importante es construir más tierras. Los incas eran constructores de tierras, para eso la andenería, para eso las represas que hicieron. De esa manera tenían en todos los nichos ecológicos capacidad productiva y estaba en permanente expansión. Un topu para cada habitante implicaba que el crecimiento de la población iba paralelo a la creación de tierras. Y por eso sus grandes proyectos de irrigaciones en la costa, ¿no es cierto?, de recuperación de andenes y también de mejoramientos de riegos en la sierra, y finalmente lo que es la marginal de la selva, que no es solamente una obra vial, sino una obra colonizadora de tierras que ha permitido hacer una nueva despensa.
hay muchos otros temas más, como la educación al encuentro del educando, ¿no? Señala de que hay cantidad de jóvenes que tienen que caminar enormes distancias para ir a la escuela y luego para ir a la universidad a mayores distancias todavía. Y él habla de la necesidad de acercar los centros educativos a la población como una forma de instruirlos en sus propias localidades, como también la tradición inca los tenía, que especializaba a cada una de las regiones, a cada una de las comunidades en determinadas tecnologías para hacerlas productivas y hacerlas con conocimiento de lo que tenían en su propio territorio, vale decir, en armonía con la producción del entorno medioambiental. Esos son algunos conceptos, no quiero extenderme mucho, pero es una contraposición que hace Belaúnde con otros movimientos que traen ideologías de fuera y que incluso llegaron al extremo de traer aquí la ideología marxista de la lucha de clases, que terminó desencadenando una política de odio entre sectores de la población que ocasionó la lucha armada, ¿no es cierto? Él señala de que nuestro país es un país pacífico y que el espíritu comunitario y de colaboración es lo que debe sustentar cualquier tarea de gobierno y por tanto es lo que inspira nuestra política. Muchas gracias, doctor. Hay varios puntos importantes que me gustaría retomar en unas preguntas futuras, pero me gustaría tocar otro punto que es el de las elecciones internas. Tengo entendido que hay 4 precandidatos en Acción Popular. Tenemos a Johnny Lescano, a Edmundo del Águila, a Alfredo Barnechea y a usted, por supuesto. La pregunta es, ¿cuál es la causa de un número tan incrementado de precandidatos? ¿Podría deberse a alguna cuestión de disyuntiva, de desacuerdo en el partido? ¿Cuál es la razón que usted sugiere frente a este gran número de precandidatos? No, es propio de un partido democrático, de un partido que tiene 64 años, que tiene muchas generaciones formadas en el partido, ¿no es cierto? Y que por tanto tiene más que suficientes personas en calidades para poder gobernar en todas las instancias, incluyendo la presidencia de la República. En consecuencia, esas 4 candidaturas demuestran pues esa diversidad de personas y también de que obviamente existen sectores. Nadie va a negar que en un partido grande, como en cualquier partido del mundo, ¿no es cierto?, se presentan posiciones disímiles sobre algunos aspectos, manteniendo la unidad ideológica y programática, existen algunos aspectos distintos. Además, obvio de que las propias personas generan algunas aspiraciones que llevan a esas candidaturas. 4 candidaturas presidenciales no son tantas tampoco. Más bien habría que llamar la atención de aquellos partidos que tienen candidaturas únicas, que son partidos que a veces lo que hacen es, de alguna manera, vender su puesto, usarse como vientre de alquiler, ¿no es cierto? O sea, una persona reconocida por fuera, se jala un partido y se le promete, tú eres el candidato, nadie le dice, participe en una elección, ¿no es cierto? O también el caso de partidos, pues, que son propiedad de alguien que lo ha organizado, ¿no es cierto? Y que, por tanto, es lógico que sea el único candidato que fuera así, ¿no es cierto? En nuestro caso, Belaúnde fundó el partido, fue nuestro candidato natural durante toda su vida, ¿no es cierto? Y ahí hemos ido renovando los cuadros dirigenciales y conforme se renuevan los cargos dirigentes, también se renuevan las opciones de candidatos presidenciales. Estamos así, internamente damos ese bagaje de 4 candidaturas para que nuestros 250.000 afiliados puedan, pues, escoger entre ellos aquellos que consideran lo más adecuado para representarlos. Claro, interesante lo que dice. Bueno, sin duda alguna también es una muestra de gran liderazgo dentro de su partido. De eso no hay duda. Pero tenía otra pregunta con respecto a eso. ¿Qué es lo que lo lleva a usted para este año a ofrecerse como precandidato? ¿Qué es lo que lo impulsa para asumir ese reto? Bueno, me lo han insistido mucho militantes de mi generación, ¿no es cierto? Muchos de ellos, también un grupo de jóvenes que en algunas de mis campañas a la dirigencia interna y hacia las candidaturas de fuera han visto algunas cualidades que obviamente quieren que las demuestren en esta campaña presidencial y que creen pues que estamos en condiciones de poder ejercer un gobierno adecuado. Pero sobre todo mi candidatura es una consecuencia lógica de una carrera política. Yo entré hace 41 años a Acción Popular, me he formado en esos 41 años para gobernar, porque los partidos se preparan para gobernar, y en eso he trabajado en muchas áreas, pero sobre todo he trabajado en áreas de plan de gobierno. Yo he presidido el Consejo de Plan de Gobierno en más de una oportunidad, y en consecuencia tengo la relación con aquellos técnicos y profesionales del partido que saben, conocen de cada materia, y lo que se trata es que un candidato presidencial pueda de alguna manera aglutinar esos planteamientos y saber transmitirlos a la población y generar confianza. ¿Creen que tengo esas cualidades? Yo no puedo rehuir ese pedido y esa responsabilidad y creo pues que tenemos mucho que decir en esta campaña y ser una auténtica línea de tradición axiopopulista. O sea, nuestro mensaje en esta campaña interna para ser candidato implica rescatar
y defender la identidad del partido desde su fundación hasta ahora. Ha evolucionado, obviamente, nuestros planteamientos, han evolucionado nuestras propuestas, hay nuevas caras, pero los ideales desde la fundación hasta ahora tienen que ser los mismos. Muchas gracias, doctor. Sí, bueno, considero admirable en realidad su identidad partidaria. Tiene bastantes años en Acción Popular, eso es muy rescatable. Eh, También quería asimismo hablar un poco ya con respecto a la campaña. ¿Cuáles son sus opiniones frente a esta nueva campaña mucho más, por así decirlo, virtualizada que se va a dar? Bueno, justo antes de la entrevista estábamos conversando de este tema de que no todos tienen acceso a Internet, no todos tienen acceso a una señal buena, por así decirlo, entonces van a haber dificultades en ese aspecto. ¿Cuáles son los retos principales que usted ve y cuáles son las facilidades que a largo plazo puede tener este tipo de candidatura? Bueno, digamos que vamos a tener todos que aprender, ¿no es cierto? Porque es algo totalmente nuevo. Si bien ya existían estos mecanismos de comunicación y de interacción en línea mediante estas fórmulas, plataformas virtuales, se usaban pues de manera limitada, ¿no? En el trabajo, en los estudios, todos usábamos alguna vez, pero no era de necesidad imprescindible. Hoy en día he tenido que acostumbrar todo mi trabajo a este tipo de acción. Incluso el Poder Judicial, en el cual yo practico mi profesión como abogado litigante, ahora actúa todo de manera virtual en sus audiencias, en sus informes orales, ¿no? Entonces creo que es cuestión de irnos acostumbrando. Hay una deficiencia, como señalábamos, la Internet en el Perú no es de la mejor calidad ni tiene la mayor cobertura que se quisiera. Si bien se ha avanzado en la red dorsal, no hay todavía una conexión de fibra óptica a todas las capitales de provincia, ¿no? Además, la capacidad económica de la población no permite que todos tengan equipos de tecnología de alta gama que permita una mayor interacción en estas plataformas virtuales. La mayor cantidad de conexiones por Internet son a nivel de teléfonos, y los teléfonos inteligentes de alta gama son de muchos sectores que tienen capacidad económica, y los de media y baja gama tienen limitaciones a veces para acceder a estas cosas. Entonces va a haber una limitación efectivamente en la campaña. Probablemente aquellos que manejen mejores recursos podrán tener mejores señales, mejores retransmisiones, mejores respaldos audiovisuales para difundir sus propuestas y sus planteamientos, y al mismo tiempo también para llegar a la mayor cantidad de la población. Ya esperemos que para la fecha de las elecciones no tengamos pues un rebrote, una segunda ola, y se pueda desarrollar la campaña con algunas acciones presenciales, porque siempre es importante poder viajar y tomar contacto con la población, por supuesto con todas las seguridades y los protocolos de salud requeridos, pero hay que hacer eso, hay que visitar nuevamente y que la gente vea que uno está yendo. Si la situación lo permite, en los meses de verano, eventualmente podríamos tener alguna actividad presencial. Y en el otro lado, una gran ventaja es la ventaja que tienen ustedes los jóvenes, porque si hay quien tiene a mayores habilidades para interactuar por los mecanismos virtuales, por el uso del Internet, de las ciencias de la computación y todas estas tecnologías, son los jóvenes que prácticamente han nacido, son una juventud involucrada en el mundo digital, ¿no? Entonces creo que van a tener mayor facilidad para poder enterarse de las propuestas de los candidatos, interactuar con ellos, hacerles llegar propuestas, y a su vez pues organizar los grupos, las redes famosas, con las cuales poder orientar la votación de su generación y de la generación inmediata superior, que también tiene acceso a estas redes de manera amplia, orientar en cuáles son las mejores alternativas y las mejores propuestas. Entonces, digamos que hay una ventaja por parte de la juventud, y en general hay una deficiencia en cuanto a la capacidad y los recursos que se puedan tener que destinar en la campaña, ¿no? Sí, queda claro. Hubo un punto que usted mencionó que me parece importante. Mencionó que ojalá se diera la posibilidad de poder viajar dentro del Perú ya para esta época de enero y febrero. Bueno, evidentemente es importante, uno, porque no todo el mundo tiene acceso a un internet dable, entonces no pueden enterarse del estado de la campaña. Y asimismo, en una candidatura es importante que el candidato pueda absorber las necesidades de las personas de diferentes partes del país. Quería saber, en Acción Popular propiamente, ¿tienen ya confirmado que van a realizar un viaje por el interior del país, o es algo que se va a suscitar dependiendo de la situación en la cual enfrentemos en enero y febrero? ¿Cómo han visto ese tema exactamente? Bueno, digamos que el plan de campaña del partido, ya una vez que tenga su candidato, tendrá que ser establecido pues hacia fin de año, una vez que concluya la elección interna y se inscriba nuestra candidatura. Creo que ahí va a haber un plan de campaña en el verano, y se verá según las condiciones que existan, los protocolos de seguridad que tenga que garantizar la salud pública en esos momentos, de acuerdo a cómo se ha evolucionado. Porque usted se habrá dado cuenta, y todos nos vemos, que no estamos preparados para esta pandemia,
que además el comportamiento del virus aún no está claramente determinado y en unos casos rebrota, en otros casos cae, ¿no es cierto? Hoy Europa se está volviendo a cerrar. Si estuviéramos en Europa, no estaríamos pensando en organizar una campaña presencial, porque obviamente hay que restringir al máximo las actividades masivas. A mí me han pedido ahora que hacia fines de noviembre, antes del día de la votación, pueda viajar a alguna provincia, ¿no? Y yo les he dicho que yo encantado por mí, de repente yo puedo protegerme con las mascarillas y con el distanciamiento, pero aquellos que van a una reunión se pueden aglomerar, ¿no es cierto? Además, se emociona la gente cuando uno va a estos poblados, a la serranía, a la selva, ¿no es cierto? La gente quiere estar cerca, ¿no? Y entonces, ponerlos a distanciarse no es tan sencillo, ¿no es cierto? Y uno no quiere ser partícipe después de que pueda producirse un rebrote, una mayor expansión del virus y sobre todo el perjuicio de los sectores más vulnerables, a los ancianos o las personas que tienen alguna comorbilidad. Entonces, hay que ir viendo día a día. Yo sí me gustaría, a mí por lo menos, hacer un par de visitas, 2 o 3 visitas a algunas localidades que me están especialmente demandando la presencia, pero lo voy a hacer consciente de que haya las seguridades y que la situación no se complique más adelante. Claro, es importante eso. Yo creo que sí, siempre se presenta la manera de este tipo de situaciones. Quería hablar un poco también sobre el eje programático de un posible gobierno. También estábamos conversando sobre el tema de la caída del PBI que ha sido drástica a nivel de Sudamérica. Y bueno, asimismo, el siguiente año entramos al Bicentenario. Quería saber un poco qué se había mapeado con respecto a un posible plan de gobierno. ¿Qué pensaban con respecto al tema de la educación, al tema económico? ¿Qué nos podría comentar sobre eso? Bueno, hay 3 aspectos que son fundamentales en la gestión del Estado, que tienen que ser priorizados en cualquier plan de gobierno, y así lo estamos haciendo nosotros. El primero de ellos es la seguridad pública. Si existe el Estado, es para darle seguridad a la sociedad, a los ciudadanos, ¿no es cierto? Si el Estado no brinda seguridad, si la gente se siente insegura en todas sus actividades económicas, en sus actividades estudiantiles, en sus actividades sociales, definitivamente el Estado está de más, no sirve, y produce un rechazo de la población al Estado, y por eso tenemos tan amplias zonas del país y tantos sectores de la población que consideran inútil el Estado y que consideran a los políticos también inútiles, porque gestionan un Estado que no les da lo elemental, que es la seguridad para el desarrollo de su vida cotidiana. El segundo aspecto es el de salud y el de educación, que van en paralelo, digamos, ¿no es cierto? La salud y la educación son 2 servicios fundamentales que tiene que asegurar el Estado. Ahí el sector privado contribuye, apoya. Entonces hemos visto buena inversión en algunas actividades universitarias y educativas, ¿no es cierto? Ha habido buena inversión en algunas actividades hospitalarias y de clínicas, ¿no es cierto? Pero el Estado tiene que asegurar que sea universal la educación y la salud y que llegue a todos lados. En consecuencia, ese segundo aspecto de los servicios de educación y salud son prioritarios. Además, la educación tiene mucho que ver con la seguridad, porque hay que atacar las conductas antisociales desde el inicio de la educación escolar, desde primaria y secundaria, e incluso los casos de bullying o los casos de discriminación, a veces hasta de la inicial, porque uno nota ahí cómo los niños comienzan a encontrar, pues, cuando entran a socializar, que son diferentes. Hay algunos más bajos, otros más altos, unos más gordos, otros más flacos, unos que hablan de una manera, otros que hablan de otra, ¿no es cierto? Unos que tienen un origen distinto, una posición social diferente, y a veces se produce el bullying por eso. Se produce el trato desigual, ¿no es cierto? Esto no me pertenece, ustedes no son como yo. Y si un profesor nota ese comportamiento, tiene que saber que el niño no nació así. Nadie nace con actitudes de discriminación, nadie nace para odiar, ¿no es cierto? Decía Nelson Mandela que el odio se aprende en la sociedad y por eso también se puede aprender el amor. Y por eso lo que tiene que buscarse en la educación es que las personas tengan una cultura de paz y cuando el niño se comporta ahí, la asociación de padres de familia tiene que servir no solo para garantizar calidad educativa, sino también para que los profesores tomen contacto con los padres y descubran el origen del problema. De repente son padres que tienen este problema de la discriminación, que lo han heredado a su vez de sus padres, abuelos, ¿no es cierto? Y entonces transmiten al niño. El niño ve en la casa que se trata mal al vecino, al vendedor en la calle, al empleado, y entonces uno comienza a repetir esa conducta. Entonces hay que corregirlo ahí en el colegio, porque el bullying escolar es lo que después termina en conductas antisociales y delictivas de mayores. Entonces es importante ahí atacar en el tema. Y el otro es el concepto de la salud. La salud a veces uno dice solo tiene que ver con la salud física, el tratamiento médico, las actividades de prevención o de curación, pero hay algo que es importante que es la salud mental.
había unos datos que se habían sacado que un amplio sector de la población tiene problemas mentales. No significa que están locos, no, pero tiene problemas mentales, trastornos de personalidad. Son personas que pueden tener un trastorno bipolar, o que son personas depresivas, o que son personas maníacas, ¿no es cierto? Entonces, todas esas conductas también se reconocen usualmente en los primeros años, en los años escolares, primaria y secundaria, y se requiere la presencia, pues, de psicólogos a cargo del Estado, ¿no es cierto?, que garantice que si se presentan esas conductas, hay que tratarlas y evitar que éstas terminen llegando a conductas psicopatológicas que en edad adulta pueden ya no tener el mismo tratamiento y causar también estas cosas abominables que uno ve a veces de crímenes inexplicables y que no solo tienen que ver con una conducta o una cultura de discriminación y de odio, sino que a veces también tienen que ver con trastornos en la personalidad y trastornos mentales que pudieron tratarse en un inicio, ¿no? Y por último, el tercer eje básico del gobierno es el de infraestructura. Un Estado que no genera la infraestructura necesaria para la producción en el país es un Estado inútil. Estamos viendo que el Producto Bruto Interno ha venido cayendo su crecimiento en los últimos años. De haber estado cercano al 10% hace 10 o 15 años, ha comenzado a bajar. Y baja, ¿por qué? Porque el Producto Bruto Potencial, que es la capacidad productiva del país, vale decir, aquella capacidad que hay que si yo genero más inversión, se va a crecer el Producto Bruto Interno, que se va a generar puestos de trabajo, no se da, porque no hay infraestructura. Y la infraestructura es necesaria para que la inversión pueda generar puestos de trabajo. Entonces el Estado tiene que asegurar, llenar esa brecha en la infraestructura que tiene el país. Somos uno de los países más atrasados en infraestructura, no solo en el mundo, sino en la misma Latinoamérica, ¿no? Entonces eso creo que son los tres ejes que va a tener la propuesta de plan de gobierno, en general. Pero hay un punto particular que tiene que hacer Acción Popular, que es el restablecimiento de la cooperación popular. Ya señalé hace un rato que la ideología del partido recoge ese trabajo comunitario que tenían los incas para la obra pública en los pequeños poblados, y eso hay que retomarlo. La cooperación popular como la que existió en los gobiernos de Belaúnde, primer y segundo gobierno, y que se replicaron en una serie de gobiernos locales a cargo del partido, hoy tiene que restablecerse con un organismo central que dirija una red de centros de ejecución, ¿no?, de centrales que en cada distrito comiencen a generar situaciones de crecimiento endógeno. Queremos crear un sistema territorial productivo, y un sistema territorial productivo se genera con un Estado que llegue a cada distrito con estas centrales de que dinamicen la actividad productiva mediante la cooperación popular, la presencia del Estado, de la actividad privada, productores privados, inversionistas privados de pequeñas localidades como las hay, el municipio que tiene conocimiento de la región, y siguiendo las tradiciones, siguiendo la idiosincrasia de cada pueblo, incluso con apoyo de la cooperación internacional, se pueden generar acciones que dinamicen la capacidad productiva de esa localidad, crear pueblos productivos, ¿no?, con productos de bandera, con denominación de origen, de manera de que hay un valor agregado. Todos los pueblos producen algún producto agrario, en el cual se jactan de tener la mejor calidad, algún producto pecuario, del cual se jactan de tener la mayor calidad, algún producto textil, artesano, de cerámica, maderero, del cual se jactan de tener la mejor calidad, se sienten orgullosos, pues el Estado tiene que generar que esa capacidad de producción crezca, se optimice, genere márgenes de ganancia suficiente para que acumulen patrimonio, y entonces esos pequeños productores, microempresarios, que hacen trabajos de cultiembre, trabajos de procesamiento agrícola, de maíz, de la papa, ¿no es cierto?, todo eso, generen una inversión mediante actividades de carácter cooperativo, ¿no es cierto?, y que produzca plantas de tratamiento industriales, ¿no es cierto?, que los engarcen a cadenas productivas, a corredores productivos, para que no solo produzcan para la satisfacción de la propia localidad o de su provincia, sino para que produzcan para satisfacción de necesidades nacionales o incluso para la exportación. Eso no es nada nuevo. En Europa se ha dado, en Japón se ha dado, ¿no? Acá en Latinoamérica, en Chile, en Colombia, hay ejemplos de eso, ¿no? Entonces, el tener productos de bandera y tener capacidad de procesamiento de la producción para darle valor agregado, se puede generar con estas centrales de cooperación popular en cada distrito, que trabajando en conjunto con la municipalidad y con los productores locales, o los inversionistas locales, generen eso, y podamos comenzar a dinamizar la economía para un crecimiento endógeno, un crecimiento que se dé de adentro de las pequeñas circunscripciones hacia la nación, y por tanto se integren ellos al crecimiento. Porque hoy en día tenemos un crecimiento basado en la gran inversión extranjera, a la actividad agroexportadora, actividad minera, actividad pesquera,
que finalmente no generan el número de puestos de trabajo, ni generan la acumulación local de riqueza, que es lo que queremos realizar. Espero no haberme extendido demasiado. No, claro que no, de hecho es muy interesante todo lo que comenta. De hecho, quería saber un poco su postura con respecto a la informalidad, también en este aspecto de la economía. ¿Usted considera qué tan grave considera que es esto para el Perú? ¿Cómo se podría disminuir la tasa de informalidad? Quería saber un poco sus alcances con respecto al tema. Bueno, en primer lugar, hay que dejar de echarle la culpa al informal por ser informal. El gran responsable de la informalidad en el Perú es el Estado. Un Estado que complica el producir bajo las normas que regulan las actividades dadas por el propio Estado, definitivamente es un Estado que no está haciendo crecer la actividad empresarial, que no está fomentando el emprendimiento, que no está fomentando la iniciativa privada, que no está fomentando la creatividad ni la innovación tecnológica en el país. Entonces la gente que quiere hacer algo porque tiene una idea y tiene algún dinero, dice, si sigo todo el camino que me da el Estado, si cumplo con todas estas normas, lo que consigo es no poder hacer la actividad y me empobrezco, ¿no? Y finalmente tenemos a una gran cantidad de agentes del Estado que realizan, entre comillas, controles, que en la práctica se prestan mucho a la corrupción para generarle un sobrecosto aún mayor a este emprendedor, que le genera tener que combatir a eso, enfrentar esa corrupción porque no les permite sacar sus actividades de una manera ordenada. Entonces hay que reformular el concepto del Estado. El Estado tiene que ser promotor, y promover significa, cuando ve a alguien con una iniciativa, ayudarlo a que la haga. El origen inicial del emprendimiento, del pequeño y microempresario, de aquel que se está autogenerando un puesto de trabajo o generando un puesto de trabajo al entorno familiar, no puede estar siendo perseguido por el Estado, pretendiendo de que comiencen a hacer la actividad y se cumplan una serie de atribuciones o funciones que se le han establecido. Por supuesto que hay condiciones sanitarias, ¿no es cierto?, condiciones de seguridad pública que requieren cumplirse, pero usualmente son las mínimas y creo que la mayor cantidad está dispuesto a hacerlo. Nadie va a hacer un centro de expendio de alimentos para intoxicar a sus comensales, ¿no es cierto? Nadie va a realizar una actividad artesanal, textil o lo que fuera para que le produzca un daño a la salud de aquel que se ponga ese vestido o use ese utensilio. Entonces, controlar los aspectos básicos de salubridad y de seguridad, pero dejarse pues de tanto trámite administrativo y tanta exigencia, por lo menos hasta que ese núcleo de emprendimiento comience a hacer la capitalización suficiente como para ir creciendo y generando otras actividades, incluyendo la necesidad de usar abogados, contadores, ¿no es cierto?, que es algo que encarece al inicio, ¿no es cierto?, cuando por los montos que se manejan son irrelevantes a veces para tener un control tan férreo del Estado. Se le debe más bien ayudar, tener el apoyo de la autoridad para facilitarle. Hoy día la SUNAT a veces complica mucho los trámites para poder emitir comprobantes, para poder hacer la cuestión. Yo creo que todo eso hay que buscar mucho más agilidad, un Estado que no se inmiscuya tanto en la actividad privada, sino que más bien ayuda a que se dinamice y crezca, ¿no es cierto? Por supuesto, es importante. De hecho, disminuir la presión fiscal es lo que usted dice. Lo considero, bueno, también es importante fomentar la cultura tributaria. Hay mucha gente que está evadiendo impuestos y no está ni enterada porque jamás le han enseñado cómo es este tema de los impuestos dentro de la SUNAT. De todas maneras, es un... La evasión tributaria es generada fundamentalmente con personas que ya tienen un crecimiento económico mayor, ¿no es cierto? Y que generan actividades, ¿no es cierto? Incluso hasta de simulación de facturas, ¿no es cierto? De implementación de gastos innecesarios y generan una forma enorme de generar esto. Y que además a veces alimentan en grandes producciones clandestinas. No estoy hablando de eso. Todo aquel que escape de la escala de un microempresario necesariamente tiene que tener el control y la fuerza del Estado para que ingrese a la tributación, porque sin tributación no hay capacidad económica para generar los servicios que debe dar el Estado, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar ahí. Acá cada vez que se habla de aumentar la presión tributaria, se van hacia las mismas personas y no se van a grandes sectores que tienen, como usted dice, una evasión. Y no solo es cultura tributaria, digo, lo que más bien es una cultura de la evasión. Le han enseñado a la gente que hay que hacer todo lo posible para evitar pagar el tributo. Todo lo que sea legal y también lo ilegal, ¿no es cierto? Entonces, eso va mal. Yo hablo más bien de la iniciativa del pequeño emprendedor, ¿no es cierto?, que quiere poner un negocio, ¿no es cierto?, que está tejiendo en su casa unos polos, ¿no es cierto?, y quiere venderlos en el mercado para poder comer ese día, ¿no? Esa madre soltera que hace de costurera, ¿no? Ese señor que quiere vender los sándwiches, ¿no es cierto?, porque quiere llevar, porque es un hombre de tercera edad,
¿no? Todas esas actividades deben procurar incentivarse, que la gente que se está generando un empleo, la gente que no quiere depender de un tercero, debe ser impulsado a realizar actividades, ¿no es cierto? Y a los jóvenes mismos, desde la universidad y de sus estudios técnicos, mostrarles todos los mecanismos de comenzar un emprendimiento que obviamente al inicio podrá tener algún incentivo, pero que apenas comienza a producir y a crecer, ellos mismos sepan que la tributación es algo indispensable, porque esa tributación le va a dar capacidad al Estado de generar la infraestructura y los servicios que ellos mismos van a requerir para el crecimiento y expansión de sus empresas, ¿no? Por supuesto. Otro punto que le quería consultar que me pareció interesante dentro de una posible propuesta de gobierno es el tema de la salud mental. Es un punto que en Perú no se ve mucho. De todas maneras, dentro del sistema penal no se ve casi nada de ese tema. Quería saber cuál es la estrategia que se está viendo para fomentar este sistema de salud con respecto a temas mentales. ¿Qué es lo que tienen como plan de gobierno para fomentar este aspecto? Lo primero es vincular a la educación con la salud mental. Para eso hay que implementar la presencia de psicólogos especializados, ¿no es cierto?, en niños y adolescentes para que estén presentes. Lo ideal sería que en los colegios de mayor dimensión esté permanentemente una persona ahí instalada, así como hay para otros apoyos, ¿no es cierto?, y que en otros casos hayan itinerantes, cuando son centros escolares menores, pero que no haya ningún colegio que deje de tener esa atención y que haga la evaluación permanente de los alumnos. Para eso tiene sus mecanismos de hacer sus test, ¿no es cierto?, o recibir a su vez las quejas del mal comportamiento de parte de los maestros, porque a veces el maestro dice, este alumno no me presta atención, o este alumno se muestra agresivo, ¿no es cierto?, y se queja a los padres no saben qué hacer. Entonces no es así. Si el alumno tiene un comportamiento disocial, el que debe tratarlo es el psicólogo, y ese psicólogo tiene que estar a la mano. Entonces el Ministerio de Salud tiene que incorporar como parte de su planilla, no docente, sino de respaldo, un psicólogo especializado en niños y adolescentes en todos los centros de educación pública. Entiendo. Muchas gracias, doctor. Quería hablar un poco más sobre temas de coyuntura. Iniciando con el tema de la vacancia presidencial, ¿qué es lo que usted opina con respecto a este intento que ha tenido el Congreso por vacar al presidente Vizcarra? ¿Considera que se justifica, que de repente son movimientos que no se deberían dar para un manejo adecuado del gobierno? ¿Qué podría opinar con respecto a eso? Bueno, la vacancia presidencial es el extremo, lo último que se puede hacer cuando ya no hay ninguna otra cosa más que se pueda hacer y las condiciones de indignidad que presenta un gobernante lo hacen imposible de continuar conduciendo el país. Consecuencia, hay que ver que son para cuestiones extremadamente graves. No basta el hecho de que hay una denuncia, que hay un comportamiento errático o haya un comportamiento sospechoso, ¿no es cierto?, y también que se estén acusando determinados ilícitos que de por sí mismos podrían no revestir un compromiso inmediato de la gestión gubernamental. En esos casos, la investigación debe realizarse de manera paralela, ¿no es cierto? Para eso está el Ministerio Público, ¿no es cierto? Y solo si dentro de esa actividad de investigación se encontraran elementos de gravedad y demostración fehaciente de que hay la existencia del delito y la vinculación con la actuación del gobernante, generar ya una acción mayor para poder llevarse a un caso de vacancia. En ese sentido, lamentablemente, en el Congreso se ha caído mucho en el hecho de que se escucha la denuncia en los medios, que sale de una investigación fiscal y automáticamente se genera la moción de vacancia. Yo creo que en el caso Swing fue eso, fue una cosa muy apresurada. Obviamente, era totalmente despreciable la forma como se escuchó en esos videos a un presidente de la República hablando con su personal para ver la forma en que van a declarar al Ministerio Público, ¿no es cierto? Entonces, eso repugna, ¿no es cierto? No es una conducta correcta, ¿no? Se trataba, claro, de una persona que había ganado 140.000 soles, puesto por favor. Entonces, todo eso generó, y de inmediato se presentó, no pasaron ni 48 horas de la noticia para que ya la moción estaba tramitada y admitida, ¿no? Entonces, esa forma irreflexiva de tratar un tema de la vacancia, yo no la comparto y lo señalé en su momento. Obviamente el Congreso tiene el derecho de tramitar una vacancia cuando considera la gravedad de este asunto, por algo representan al pueblo, son representantes de la población por el voto obtenido, pero creo que ahí se precipitaron. Y eso se mostró cuando ya al sustentar la moción y la defensa del presidente, el abogado que hizo la defensa del presidente, refutar la existencia o la gravedad de determinados hechos que le estaban imputando, ¿no?, evidenció pues que no se había articulado bien
los hechos que pueden ser, repito, pueden ser hechos indebidos, pueden ser hechos que producen indicios de la comisión de un delito, pero no constituyen esa gravedad para decir se ha dado la indignidad, o sea, la imposibilidad que este señor continúe, porque no hay otra forma de evitar que el desprestigio de nuestro Estado se dé con el manejo de una persona que esté en estos casos. Las nuevas denuncias, que ya vienen de 3 y creo que hasta 4 colaboradores eficaces, son muchísimo más graves y involucran acciones directas de pago, de sobornos, de cantidades, de adjudicación de obras, y están siendo corroborados con correos electrónicos, con acreditación de fechas, reuniones, personas, retiros de fondos, ¿no es cierto? Pero claro, todavía no hay una vinculación directa de que haya acreditado que recibió ese dinero el presidente y que hizo la acción directa de entrometerse para la asignación del adjudicatario. Pero creo que está muy cerca de eso. Entonces yo creo que con verdadera responsabilidad el Congreso esta vez no está tratándolo de una manera precipitada, está dejando al Ministerio Público hacer su labor. Yo creo que el trámite de una moción de vacancia puede al revés, puede alterar o interferir en la investigación del Ministerio Público, ¿no? Y entonces, entre lo que hace la prensa y lo que hace el Congreso y el presidente repudia y repele, y entonces se genera toda una situación de que las personas creen pues, que estamos viviendo una crisis cada vez más profunda, ¿no? Y la idea es de que el gobierno pueda continuar su gestión mientras no se dé ese hecho directo que sí puede dar lugar a una votación de vacancia. Pero hay que tener en cuenta que si se produce una vacancia, esa no va a ser porque haya una conspiración en el Congreso, sino porque el presidente ha cometido actos que definitivamente han generado esta situación. Porque estamos hablando acá no de dichos o de dimis y diretes, acá estamos hablando de una investigación fiscal que está llevando a cabo y que está encontrando elementos muy graves que están produciendo la convicción de que aquí ha habido algo que es muy delicado para que pueda un presidente seguir gobernando en esas condiciones. Ahora, también hay que tener en cuenta, ya desde el punto de vista político, el momento en que nos encontramos, una campaña electoral, ¿no? Estamos a puertas de un proceso electoral y no hay peor cosa que embarrar un proceso electoral con estas denuncias de conspirativas que se están dando por parte del gobierno y sobre todo por esas infelices declaraciones del primer ministro en el sentido, pues, de que las Fuerzas Armadas son garantes de la Constitución. Ahí sí yo he sentido que estamos retrocediendo décadas en el país, porque el concepto de la democracia tutelada por las Fuerzas Armadas vale decir que los militares son los que van a decidir finalmente si somos dignos de gobernarnos o no, que si las decisiones que toman los representantes del pueblo a través del Poder Ejecutivo, Legislativo, cual fuera, son correctas, son constitucionales, la van a decir ellos, no es de ninguna manera aceptable en este siglo XXI, en que ya estamos 2 décadas adentro y que la Fuerza Armada tiene que entender que su única responsabilidad es el resguardo de la integridad territorial y apoyar en las tareas de defensa civil cuando son requeridas. No tiene ninguna injerencia sobre determinar qué es constitucional, qué no es constitucional y si quien está tramitando una moción de vacancia lo hace con corrección o con incorrección. Para eso no están los militares. Para eso hay un tribunal constitucional, hay un poder judicial y hay mecanismos incluso hasta internacionales para poder discutir la constitucionalidad y el Estado de Derecho. Pero no lo tiene ninguno jefe militar capacidad para poder decir eso está mal o eso está bien. Una posición muy importante y preocupante lo que dice el ministro con respecto al tema de los militares. Y sí, como usted dice, comparto, la vacancia debería ser un sistema de excepción, pero ahora parece más que nada un modus operandi del gobierno. Pero bueno, quería consultarle cuál es su opinión con respecto al manejo del Congreso por Manuel Merino. ¿Considera que está haciendo un buen trabajo en la presidencia o de repente se le fue de las manos todo este tema de la vacancia? ¿Qué me podría decir al respecto? Yo lo conozco a Manuel Merino de muchos años. Yo era secretario general cuando él fue elegido por primera vez congresista, ¿no es cierto? Y es una persona que conoce la práctica parlamentaria, o sea, no es ningún novato. Y su personalidad es siempre concertadora. Yo no lo conozco, hay una persona beligerante, una persona que esté buscando perjudicar a nadie, ¿no? Así que no me lo imagino, realmente no me lo imagino parte de ninguna conspiración para querer entrar por la ventana a la presidencia del gobierno. Él está muy bien donde está, haber presidido el Congreso es ya un alto honor, ¿no es cierto? Y creo que no hay razón. Además que en estas circunstancias actuales llegar a la presidencia de la República, no solo por la crítica que se recibiría por entrar como accesitario por la vacancia presidencial, sino por la situación en que está viviéndose de crisis económica y sanitaria,
ahí no hay rédito político que uno pueda estar diciendo se va a ganar. Entonces, yo no creo que haya eso. Ahora, efectivamente ha cometido errores, y lo hemos señalado, incluso el partido ha sacado comunicados considerando que fue totalmente inoportuna, ¿no es cierto? Fue una imprudencia haber llamado a los jefes militares para avisar que se iba a tramitar correctamente esto de la vacancia. También ha sido, tal vez, una situación no muy clara, eso de haber permitido que se vea de frente en el Pleno sin haber hecho un anuncio mucho más claro de por qué estos audios del caso Swing no eran parte de la comisión que investigaba el caso, presidida por Alarcón, ¿no es cierto?, y que tenían que verse. Ya después he explicado que esa es una práctica para evitar que crean que uno quiere encubrir, tapar o manipular, ¿no es cierto? Eso es lo que ha dicho él. Pero tal vez debió comenzarse por eso, incluso someter una votación el tema para poder decir, escuchemos esos audios y que se tramitan a todo el país, ¿no? Pero hay que también entender qué clase de presidente del Congreso es él. Él no es el presidente de una mayoría parlamentaria. Acción Popular no es la mayoría del Congreso, ¿no? Él ha sido elegido por el concurso de voluntades de varias agrupaciones. En consecuencia, él tiene la calidad de un presidente de consenso. Por tanto, él no responde a una sola agrupación. Él tiene que representar no solo a todo el Congreso, sino fundamentalmente al bloque mayoritario, no partido mayoritario que lo ha llevado ahí, que son 4 o 5 agrupaciones. Acción Popular tiene 24 o 25 congresistas de 130. Obviamente, con los votos de Acción Popular no le saca nada, ni un proyecto de ley, ni siquiera una moción de saludo, ¿no? Tiene que concordarse con otras agrupaciones que tienen similares votaciones. Y eso lo lleva a él a estar permanentemente coordinando para un lado, coordinando con otro, y eso fue lo que le llevó a decirle al primer ministro Cateriano, que de lo que había conversado no parecía que no había un consenso y que mejor era diferir unos 10 días su presentación. Y se entendió mal, se entendió que estaba siendo coaccionado el primer ministro para cambiar su discurso, y cuando él solamente cumplía un deber democrático de hacer notar que el ánimo no estaba en el momento, que se tenía que trabajar más esos consensos. Porque hoy en el Congreso todo se trabaja con consensos. No hay ninguna agrupación, no solo es que el gobierno no tiene bancada, aunque más o menos la tiene con el Partido Morado y también con algunos respaldos que le da el Frente Amplio, pero sino que nadie tiene una bancada con la suficiente posibilidad de imponer absolutamente nada. Entonces, por eso salen algunas leyes, pues, que uno dice, tienen unas cosas medias raras ahí, porque todos han querido influenciar, todos tienen parte de la democracia. Además, es un Congreso muy corto, de 1 año y pico, y por tanto, con gente nueva en su gran mayoría, y que por tanto tienen que cometerse, pues, lógicas fallas en las tramitaciones. Se ha abusado de la exoneración de la doble votación, se ha abusado del pase a comisiones, ¿no? Entonces, todo eso es evidente, ¿no? Es un contexto muy reactivo, además, porque empezaron queriendo colaborar con el Ejecutivo, visitaron al presidente, al primer ministro, hubieron muchas promesas, pero acuérdense que antes que juramenten, el primer ministro de entonces anunció que les iba a quitar la seguridad, la policía, el resguardo policial. Eso mal, pues, ¿no es cierto? Después comenzaron una serie de cosas que los congresistas sienten que los buscan perjudicar, crear una mala imagen, ¿no es cierto? Y uno nota que eso puede deberse a que todas las encuestas de opinión señalan que el presidente o el gobierno en general mejora su aceptación en la población cuando está en confrontación con el Congreso. Y en todas partes del mundo los congresos siempre son objeto, pues, de muchas críticas, ¿no? Y entonces eso es lo que ha ido pasando y el Congreso se ha vuelto reactivo. Entonces, cuando viene la presión de parte del Ejecutivo de querer figurar en los medios como que va a corregir cosas mal hechas en el Congreso reacciona con votaciones graves, ¿no es cierto?, que es la que ha pasado, de aprobar como esto de la ley de la inmunidad, en que se metieron otras cosas que no tenían que ver, de inmunidad a otros funcionarios, ¿no es cierto?, o como ha sido la tramitación inmediata de la moción de vacancia primera por el caso Swing. Recuérdese que cuando sale el caso Swing, el presidente de una conferencia de prensa en que dice, si quieren vacarme, háganlo, yo no me corro, estoy aquí. ¿Qué actitud es esa de un presidente? En lugar de dar explicaciones y procurar tranquilizar al país y tranquilizar también a los congresistas para que actúen con calma, no con una emoción del momento, los pecha, pues le dice prácticamente, a ver quién es más valiente. Y muchos congresistas, pues, afirman, pues, gente que no pensaba firmar la moción, afirman la moción y se caldean los ánimos. Entonces creo que ha habido, por ambos lados, Ejecutivo y Congreso, errores. En el caso de Manuel, creo que le ha sido una época muy difícil de presidir. Ya hubiera sido fácil que fuera presidente con una bancada de un 50%, 40 y tantos por ciento de Acción Popular, entonces hubiera tenido mucho mayor libertad para poder responsabilizarse de lo que se tramite y de lo que se aprueba, pero no, pues tiene que estar en esa posición de
de conciliar y asumir pasivos que a veces no le corresponden, ¿no? Esa es la realidad. Así que, en consecuencia, yo creo que sí, pues es lógica la crítica que hay, ha habido muchos errores y hay que comprender también las circunstancias en las que vive este Congreso, ¿no? Claro, doctor. Una pregunta que me surge es, ¿cuáles son sus opiniones con respecto a que constitucionalmente tengamos la posibilidad de vacar un presidente o que el mismo presidente tenga la posibilidad de disolver un Congreso? Porque, bueno, o sea, un sistema tradicional presidencial lo que hace es la obligación de coexistencia entre Congreso y presidente. Mayormente no se permite que uno disuelva al otro. Bueno, esta es una posición antigua, ¿no? Pero quería preguntar, según su opinión, ¿es dable la existencia de una posibilidad constitucional de disolver a un presidente electo democráticamente? Es que tenemos una constitución que ha mezclado figuras del régimen parlamentario con el régimen presidencialista, ¿no? Antes teníamos un régimen presidencialista atenuado, porque había algunas capacidades del Congreso en interpelación y una serie de cosas que obviamente hacían un control político, pero se ha pasado a un sistema medio híbrido, porque hoy en día se pide el voto de investidura o voto de confianza al asumir un gabinete, ¿no es cierto? Cosa que es un absurdo, ¿no? Porque en los regímenes parlamentarios, obviamente, del Parlamento nace el primer ministro. Entonces, el líder de la mayoría o de la alianza mayoría o de la coalición mayoritaria es el que sale elegido primer ministro. El presidente no tiene que ver con eso. El jefe de gobierno es nombrado por el Congreso gobierna. Cuando ese nombrado por el Congreso pierde mayoría en el Congreso mismo, tiene críticas de su propio partido, lo que pasa es que tiene que caer. Y entonces el Congreso arma un nuevo gobierno, nombrando un nuevo presidente de gobierno o jefe de gobierno. Pero en este caso no es así. En este caso la Constitución señala que el presidente nombra al primer ministro y conjuntamente con él nombra todo el gabinete. No tiene nada que ver el Congreso ahí. Pero lo obliga a que ese gabinete vaya al Congreso a recibir un respaldo. Por Dios, si ya tiene el respaldo del presidente, que es el Ejecutivo, que es un régimen presidencialista, no se requiere. Está bien que vaya a exponer sus políticas, está bien que el Congreso le haga preguntas, porque obviamente se inicia un periodo de gobierno, pero de ahí que haya que votar y que el voto cause la caída del gabinete, me parece mal. En segundo lugar, las censuras a los gabinetes, ¿no es cierto?, tienen que estar restringidas a determinadas acciones, no se puede censurar simplemente por censurar. Una cosa es la interpelación, que es un proceso de relación de preguntas que se producen por parte del Congreso en representación del pueblo para que se expliquen las políticas de gobierno cuando hay cosas graves que parecen no estar ejecutándose. Y ese lugar, esas preguntas, no necesariamente, salvo que hubieran algunas cosas que tuvieran que ver, por ejemplo, ¿no es cierto?, con incumplimientos de cosas que se han comprometido a realizar en el Congreso, en el mensaje presidencial, en las acciones del plan de gobierno mismo del partido. Entonces uno dice, no, señor, ustedes están ejecutando algo distinto a lo que han ofrecido, están ejecutando algo que va en contra de pactos, tratados internacionales. Entonces pueden haber cosas extremas que lleven a que se censure, pero si no, el gobierno debe continuar. Y el gobierno no tendría por qué disolver el Congreso, porque además la disolución del Congreso, ¿cuándo se produce? Cuando es un régimen parlamentario. Si yo soy el primer ministro de una mayoría, ¿no es cierto?, y pierdo el respaldo del Congreso y tengo que dimitir, mi dimisión antes da lugar a que yo pueda disolver ese Congreso para que se nombre una nueva mayoría y esa nueva mayoría puede implicar que continúe yo o elige un nuevo gobernante. Eso no se da acá. Acá el presidente es el que disuelve el Congreso, no es el primer ministro. Yo censuro al primer ministro 2 veces, pero no es el primer ministro el que disuelve el Congreso. Censuro 2 ministros, primeros ministros, y el que disuelve el Congreso es el presidente. Pero si el Congreso que se restablece por votación popular está en contra de lo que ha hecho el presidente y más bien está en línea con lo que hizo el anterior Congreso, no cae el presidente. Eso ha sucedido hoy en día. Vizcarra está enfrentado al Congreso anterior, con razones que puedan haber tenido muchas. Yo comparto muchas de las críticas que ha tenido el anterior gobierno, ¿no es cierto?, en el anterior Congreso, y que se ha podido ganar ese repudio popular que llevó a su disolución. Pero si se restablece un Congreso como el actual, y nuevamente se repiten los enfrentamientos, y nuevamente tenemos esa situación, pues no, pues el que debería haber salido es el presidente, que se le causa el problema, ¿no es cierto? Entonces, eso no se da actualmente. Yo creo que hay que hacer una reforma constitucional para establecer realmente los controles que hay entre Ejecutivo y Legislativo, las figuras que existen de censura, de vacancia y todo eso. En el caso de la vacancia, por ejemplo, más bien debería haber un juicio político y la vacancia por indignidad debería estar orientada a la acusación por un delito flagrante, ¿no es cierto? Algo que se hace evidente, algo que se hace innato, cometido en el momento, ¿no es cierto?
de manera que uno pueda decir, no, señores, este presidente está delinquiendo y está usando su alta investidura para cubrir a sus socios delincuentes, ¿no es cierto? Y en consecuencia, pues hay que vacarlo con una votación calificada y previo juicio político, en el cual se actúan pruebas, no solamente un sentimiento de que a mí me parece inmoral, ¿no? Porque ahí entra pues mucha generalidad. La causal de indignidad tiene que ser una causal acreditada y que sea objetiva respecto a lo que toda la población vea, ¿no es cierto? Ese presidente debe salir porque es indigno. Eso fue lo que pasó con Fujimori. Fujimori no fue vacado por ninguno de todos los procesos penales que después se le han abierto. Fujimori fue vacado porque renunció por fax, porque se fue del país y no regresó cuando debió regresar, sino se fue a otro destino. Vale decir, por ser indigno de la confianza del pueblo, y tuvo que ser ese Congreso, que incluso tenía todavía muchos congresistas, el que decidiera por la vacancia y no por aceptarle la renuncia, porque era una ofensa, era indigno de ser considerado un presidente renunciante, sino que era un presidente vacado y así ha quedado para la historia, ¿no? Entonces hay que ver los demás casos y ver en qué medidas se dan, y ver, pues, como usted ha dicho, qué tan relevante es, porque es lo más extremo que se puede hacer, vacar un presidente. Sí, totalmente de acuerdo, doctor. Hay otro, estábamos hablando de una posible reforma constitucional y hay una cuestión que, bueno, al menos yo he estado viendo que se suele mencionar bastante y que considero importante ya en entrada al bicentenario. Se habla mucho sobre cambiar la constitución, dado que posiblemente la constitución del 93 muchos la tildan de, bueno, como diría Lowenstein, semántica, puesta por un presidente de una forma casi dictatorial, ¿no? Bueno, eso lo acusan. ¿Usted qué opina de la Constitución del 93? ¿Considera que se debería cambiar, que deberíamos mantenerla? ¿Qué es lo que piensa al respecto? Ya como última pregunta. La Constitución del 93 ha sido cuestionada por nuestro Partido Acción Popular desde su origen. Belaúnde estuvo en contra de la elaboración de ese Congreso Constituyente Democrático, ¿no es cierto? Después de un golpe de Estado, no participamos en él, ¿no es cierto? Y es más, cuando se aprobó la Constitución en un referéndum, hubo serias denuncias de manipulación, de fraude en esa votación. Recuérdese que fue estrecho el margen por el que fue aprobado y después ha quedado acreditado en procesos penales cómo la OMP manipulaba desde entonces y cómo el jurado también influía en muchos resultados que se han dado. En consecuencia, no hay ninguna garantía de que eso haya sido realmente una amplia voluntad de la población. Muy diferente a la Constitución del 79, que si bien fue convocada por una dictadura y Acción Popular tampoco participó, luego no solo Belaúnde confirmó promulgando esa Constitución, ¿no es cierto?, poniéndole el cúmplase, sino que también cuando hubo alguna objeción que hizo Morales Bermúdez al texto constitucional, Acción Popular respaldó el trabajo realizado por otras agrupaciones políticas. Y fue una constitución de consenso. Ahí estuvo el Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano, la Socialdemocracia, y estuvieron amplios sectores de izquierda. Y la mayor parte del texto constitucional nace de ese consenso entre los sectores. Claro, hay cosas que fueron, pues, discrepantes, pero es un texto que tuvo un amplio consenso y que, por tanto, tenía mucho más arraigo popular, ¿no? Entonces, esta constitución tiene ese origen. Y Acción Popular, desde que entró el gobierno transitorio de Valentín Paniagua, planteó la necesidad de hacer una revisión de ese texto constitucional. Ya con Valentín Paniagua se revisaron varias cosas, como eliminar la redacción, modificar algunos textos, pero sobre todo él nombró una comisión de expertos constitucionalistas para que hagan una revisión y hagan una propuesta. Y hay un texto que se hizo sobre un camino mediante el cual se podía, sin afectar algunas cosas de esta Constitución que ya tenían la calidad, pues, de derecho adquirido, ¿no? Y que además, efectivamente, ya eran figuras modernas, ¿no es cierto?, como la Defensoría del Pueblo y algunas otras cosas, ¿no es cierto? Es necesario adecuar. Primero, quitarle el halo autoritario. Muchos párrafos de esta Constitución, incluyendo estos conceptos de la disolución del Congreso, de la vacancia y todo lo demás, ¿no es cierto?, están manejados en una Constitución de una manera que no refleja una forma clara de gobierno. Y hay muchas cosas más que también hay que manejar, ¿no?, como la misma actividad del Estado en los servicios esenciales, ¿no es cierto? Entonces, eso ha dado lugar a una comisión que dio ese proyecto y, por tanto, yo creo que un nuevo gobierno de Acción Popular, obviamente consiguiendo un respaldo mayoritario en el Congreso, sea por bancada propia o sea porque hay una coalición en ese sentido, debe, sobre la base de un texto elaborado por especialistas en el tema, porque tampoco se puede debatir una constitución como si fuera cualquier cosa, ¿no es cierto?, en asamblea, hay que primero elaborar un texto que tenga una integridad,
y esto pueda ser trabajado seriamente para aprobarse una reforma integral de la Constitución, porque ya tenemos muchos parches. La Constitución del 93 tiene demasiados parches hechos de agregado de artículos, de retiro de artículos. Tenemos esto de la inmunidad, tenemos una serie de cosas que a veces no articulan con el resto, que fue justamente el gran conflicto sobre la acción de la humanidad, porque se modificaba la inmunidad de los parlamentarios, pero no la inmunidad que tienen otros altos funcionarios, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas cosas que deben estar. Y también la parte de la descentralización, ¿no es cierto? Que hay que ver un poco más las responsabilidades del Ejecutivo sobre la calidad de los servicios públicos esenciales que se están prestando en las regiones. Se ha habido muchas quejas, por ejemplo, de que la salud se ha transferido a los gobiernos regionales, pero la calidad del servicio hospitalario no ha sido el adecuado. No todas las regiones han mantenido esa cuestión. Lo mismo en los servicios de educación y tantas otras que tienen que establecerse aparte de los gobiernos regionales, y además establecer sobre todo los planes de gestión regional, ¿no? Para tener calidad en su inversión. Se habla mucho de recursos de las regiones que no se ejecutan adecuadamente y también que hay pues muchos actos de corrupción que generan ineficiencia en las obras. Entonces creo yo que también en la Constitución tiene que tener claro que debe haber algún mecanismo de control de que la descentralización cumpla su propósito. Vale decir, acercar el Estado a la población y que la población obtenga una mayor satisfacción de sus necesidades. No replicar en los gobiernos regionales y los gobiernos locales la misma burocracia, la misma torpeza, el mismo abuso y la ineficiencia en gestión que tiene el gobierno central. ¿No? Creo que hay que ver eso, y una reforma integral de la Constitución ayudaría mucho para enfocar ese camino, con la tranquilidad del caso. No se trata de hacer una votación emotiva en un día de una Constitución, sino de una reforma pausada y profesional, técnica, en los términos constitucionales, ¿no? Muchas gracias, doctor. Bueno, con esto estaríamos finalizando la entrevista del día de hoy. Ha sido un verdadero placer conversar con usted, definitivamente. No sé si quiera dar algunas palabras de cierre. Sí, mencionar que la corrupción es algo que ha destruido lo que es el fundamento de la democracia. La democracia se basa en la confianza. El elector confía que la persona a la que le está dando su voto y que por tanto le está llevando a ese cargo público que va a permitir que gobierne y que decida de alguna manera su propia vida privada, sus actividades, sus inversiones, le permita acceder a los servicios, va a ser una persona que va a hacer las cosas que ofreció y que va a hacer las cosas en bien de ellos. En realidad, lo que ha visto el elector es que la persona que sale elegida le dice cualquier cosa para ser elegido. Y por eso incluso hasta dice, pues, a ver qué ofreces, a ver qué da, ¿no es cierto? O sea, ya lo toman a una posición totalmente ajena a que sea un voto responsable. Y no solo llega para hacer cosas distintas a la que ofreció, sino que termina gobernando para su beneficio. Se preocupan más de los derechos propios de los funcionarios, de los derechos de los elegidos, de las garantías que tengan ellos para ejercer su función, sus remuneraciones, sus pensiones, que en cumplir que la población acceda a las cosas que requiere, ¿no es cierto? Entonces, esa desconfianza que hay de parte del elector respecto del candidato, porque desconfían de todos, todos son iguales, ¿no es cierto? Y luego la desconfianza que subsiste del ciudadano hacia el gobernante elegido, lo que hace es romper la democracia. No es democracia, es una parodia, es una simulación. Parece democracia porque hay actas electorales, hay proclamaciones, hay títulos, pero no hay el sentimiento del gobierno del pueblo. Como definía Abraham Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Entonces, el gobierno, el que tiene que gobernar es el pueblo, entonces el que está gobernado tiene que hacer lo que ofreció al pueblo hacer, ¿no es cierto? Claro, de un punto de vista responsable, porque tampoco se trata de hacer lo que la demanda popular irresponsablemente pueda pedirle, pero tiene que hacer básicamente aquello que ha sido su compromiso electoral. Tiene que hacerlo con el pueblo, porque tiene que haber una participación directa del elector en la fiscalización, interesándose por lo que se está haciendo y demostrando con transparencia y rendición de cuentas que los recursos públicos se actúan limpiamente. Y finalmente tiene que ser para el pueblo, porque como decía antes, el Estado tiene razón de ser en función de que dé servicios básicos de seguridad, de salud, de educación, de infraestructura al pueblo. Si no se lo da, ¿para qué existe? Para que haya gente que tenga un puesto de trabajo, para que parasiten la economía particular de la gente que produce y tiene que separar una parte de sus ingresos o ganancias para pagar impuestos, para que estos hagan lo que les plazca, pero no les retribuyan nada, de ninguna manera. Y todos los escándalos de corrupción, y el hecho de tener ya una cadena de presidentes desde el año 2000 que terminan presos, ¿no es cierto?, o denunciados, o procesados, o fugados, ¿no es cierto?,
es pues desastroso, ¿no es cierto? ¿Qué puede esperar el elector en una elección? Y entonces viene el hecho de votar, porque es una obligación, por no pagar la multa. Votar por el que me parezca menos malo, porque todos son malos, ¿no? Y eso hay que cambiarlo. Yo creo que esta campaña, eso va a ser objeto de mi candidatura, definir que tenemos que ser no solo transparentes, sino auténticos. Si yo me presento acá y digo lo que estoy diciendo, es porque lo siento, porque lo creo. Entonces, estoy transparente, les digo quién soy, de dónde vengo y para qué busco llegar al cargo. Y luego tengo que ser auténtico, porque es muy fácil maquillar a veces con programas que le hacen a uno de decirle, no, acá tienes tus 5 tips. Tú mencionas estos 5 tips en tu entrevista y con esto ganas, porque las encuestas dicen que esto es lo más importante, ¿no es cierto? Y entonces uno en la publicidad, en los paneles, en sus eslogans, lo que hace es lo que el marquetero le dice que haga, ¿no es cierto? Pero no es esa persona la que está atrás. Entonces creo yo que transparencia, autenticidad debe ser lo que prime en esta campaña y contacto con el pueblo. Belaúnde recorrió pueblo por pueblo y recogió las iniciativas de cada cual. Una virtud del gobernante debe ser transparente, auténtico y escuchar. Porque solo escuchando va a poder entender cuál es la demanda para después poder encontrar una respuesta a esa demanda y satisfacer la necesidad del elector. Gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted por su tiempo, doctor Gálvez. Y bueno, gracias a los que nos han podido sintonizar el día de hoy y como siempre al equipo técnico que hace estas entrevistas posibles. Buenas noches.